que tenemos. Entonces, en primer lugar, vamos a ver las características de ella. Decimos que es un artrópodo aplanado dorso-ventralmente, tiene cabeza pequeña, tiene un tórax pequeño, abdomen grande, sus ojos son grandes, ¿no es cierto? Miden aproximadamente en 3 milímetros, más grande, la hembra es un poquito más grande que el macho. El capitis es más ancho y corto, el cuerpo es más delgado, ¿no es cierto? Y vamos a ver que tiene 3 pares de patas, como las que están viendo, tienen sus pequeñas uñas, igual los segmentos antenales, tenemos 5 segmentos antenales, y hablamos que tenemos una metamorfosis incompleta. Entonces hablamos de huevos, ¿no es cierto? 3 estadios ninfales y los adultos. Como vemos, los huevos también son bastante pequeños, conocidos con el nombre de liendres o chías, ¿no es cierto? En este caso, la gente, ¿no es cierto? La mayoría de gente lo conoce como chías, si tiene chías, dicen en el cabello, ¿sí? Piense que el huevito que hace, eclosiona y se queda en cada paroncito. Ahí, como han visto por televisión, están ofertando unas variedades de champú, ¿no es cierto? Para tratar de matarlos y ahí se ve ahí, ¿sí? Entonces, en unos casos se adhieren, ¿no es cierto? En este caso a los pelos con cemento y va a medir 0,5 milímetros. Posterior en Cuba es 9 días que se ha visto. Tenemos los estadios ninfales y los adultos. Los adultos son hematófagos. Su ciclo dura aproximadamente 3 semanas y el piojo puede cobrar, ¿no es cierto?, hasta 270 huevos o 10 por día puede colocar. El ojo de la cabeza llega a colocar unos 90 huevos que se ha estudiado y se ha visto. Entonces este piojito, ¿no es cierto?, lo que hace es pegar con unas glándulas de cemento y acá tenemos eso, ¿sí? Miren, lo que hace es pegarlo con una glándula de cemento y por medio de las hileras podemos ver si es de Capitis tyrus pubis también, ¿sí? Tyrus pubis es un poquito más grande y en la misma tapita ahí se ve que tiene odón hilera, ¿sí? Entonces lo que nos interesa a nosotros primero es la identificación de ella. Entonces tenemos acá 5 segmentos antenales, ¿sí? Tenemos todo lo que es la parte del tórax con 3 pares de patas que terminan en uñas y la parte abdominal, este es su sistema respiratorio, ¿no es cierto? Que tienen ahí las conexiones y en este caso sería el macho y la hembra tiene la parte posterior simplemente tendida, ¿sí? Para definir el sexo, si es hembra o macho en este caso. El grupo de Corporis, que en buena cuenta para mí es el más importante, es el transmisor de tifus, el santemático, o tifus clásico, que también, ¿no es cierto? Esto vemos más en la parte de la sierra. Piense que en época de frío la gente duerme, ¿no es cierto? Hay 2, 3 niños y es un gran problema ahí. Entonces igual a la gente se le indica, ¿no es cierto?, que debe lavar la ropa, ¿sí? Son unas manchas exantemas que tienen ahí rojas en mucosa. También hablamos de riqueza Prowazeki, se desarrolla en el intestino del piojo, mata al piojo y a los 12 días este piojo elimina las heces con riquezas y son variables hasta la sequedad. En el hombre riquezas es variable, en los capítulos de la piel y del sistema. Las manifestaciones hay fiebre, ¿no es cierto? Hay alta compromiso del sistema nervioso, estado difuso, confusiones, también fiebre recurrente. Por ejemplo, hace unos años atrás, una niña de la parte de acá de Cabanillas, parece que tenía tifus y la traían acá hacia Arequipa y en el camino acá a altura de entrar ya al habilitamiento ya falleció. Cuando llega a la morgue, hay cositas que salían blanquitas, como decía la doctora, me llama y me dice, doctor, estas cositas del cuerpo, me dice que no sé qué es, digo, envíamelo para yo verlo, ¿no? Iba a poner al estéreo, eran piojos. Entonces digo, doctor, ha muerto con tifus. Al toque, ¿no es cierto? En este caso, para que puedan fumigar, ¿sí? Entonces piense que en época de frío el problema de la gente es que a veces duermen 2, 3 en una cama, ¿sí? Entonces la idea es de que a la mamá hay que explicarle siempre, ¿sí?, cómo lavar las niñas, lavar la ropa, ¿sí? Porque el piojo más bien de capitis, los niños juegan con sus cabecitas, de un piojito a otro se va pasando, así por el estilo. Igual es con la ropa, ¿no es cierto? La ropa siempre hay que lavarla, hay que explicarles. Si cometen errores a veces es por ignorancia, como dicen las señoras, ¿sí? Entonces el Tyrus pubis más bien es, como vamos a ver después, es más cuadradito. Entonces por la parte de los huevos se puede identificar, ¿no es cierto?, a ellos.
Y también acá tenemos Tirius pubis. Es en la zona pubial. Yo he tenido un modelo en primer lugar que, bueno, es un chico ojos azules, no es de acá de Perú, y es modelo, y tenía toda la parte de las piernas. Piense que Tirius pubis tiene las dos patas posteriores, mire, que terminan en garras ahí, este sistema respiratorio, tiene 5 segmentos antenales, ¿sí? Y la chica me dice, doctora, me dice, tiene toditito, me dicen las axilas. Le digo, ¿lo has visto? Sí, pero no se deja tocar, lo he traído para que se lo vea. Mientras íbamos conversando, quise yo agarrar la tijera un poco de, venga para acá, le digo, joven, mire los piojos. ¿Y ahora qué? Lo más ideal sería depilarlo, ¿no? Me dijo, yo soy modelo, ¿cómo me va a depilar? Bueno, mejor vaya donde el médico para que le vea esas escoriaciones, porque como hay mucho burrito, tenía demasiadas heridas y tenía ya compósito. Entonces, piensen que en ese caso hay que tener mucho cuidado a todas las antepiernas, las axilas, ¿no es cierto? Entonces ya hablamos de otros problemas ahí más, ¿sí? Entonces el Tirius pubis, vamos a ver que es pequeño y mide 1.5 a 2 milímetros de ancho, tiene un aspecto de un cangrejo como están viendo. Existe dimorfismo sexual, hablamos de hembras y machos, encontramos hendiduras, tiene un órgano copulador, los huevos un poco más grandes que de pedículos humanos y puede medir hasta 1 milímetro. Cada hembra puede colocar hasta unos 50 huevos. Su ciclo dura alrededor de un mes, ¿no es cierto? Y su incubación es de 1 a 17 días. ¿No ven ese huevo cangrejito que le llaman? ¿Sí? Entonces miren que los huevitos que hace el piojito, le pega con una sustancia de cemento que se tiene, ¿no es cierto? Que los botan. Entonces el huevo va madurando y luego eclosiona, se abre el opérculo y sale, en este caso, la ninfa. ¿Sí? Pero esto se queda a veces ahí en el cabellito, ¿no es cierto? Y se ve en pila a veces y las mamás son las que observan eso y en muchos casos van al puesto de salud, ¿no es cierto?, para ver qué es lo que tienen ahí, ¿sí? Entonces decimos que son hematófagos, se alimentan de sangre, ¿no es cierto? Entonces hay mucho purito. Entonces la idea es de que si tenemos el cuero cabelludo, hay que tener mucho cuidado con los ojitos. El año pasado hemos ido con estudiantes de medicina a los colegios, les hemos enseñado a las mamás cómo deben lavar las cabecitas, porque piensen que los niños chocan sus cabecitas a manera de juego en el recreo, están jugando, están chocando sus cabecitas, se prestan los peines, se están peinando de una a otra, y como dice la profesora, profe, me dice, yo también tengo. A ver, le digo, le miraré, y digo, sí, profe, también tiene. Entonces las profesoras todas venían también para ver si tenían, ¿no es cierto? Como dicen, ellas llevan a la casa también. Claro, tienen contacto con ellos y es fácil, de piojos se saltan, ¿no es cierto? No nos lavamos el cuero cabelludo y ya tenemos problemas con ellos, ¿sí? Pero la idea es enseñarles a las mamás cómo deben lavar la cabecita a las niñas y decirles que cada peine es para cada uno de ellos, no peinarse con el mismo peine. Entonces ese día los niños bueno, los jóvenes, que son jóvenes, ahí están ya en cuarto, compraron champú y compraron los peines. Los peines cuestan a 50 céntimos y cuando han comprado por cantidad les ha salido creo a 20 céntimos cada peine. Y hemos hecho bolsas, pues, ¿no? Que han llevado champú, han llevado los peines, han llevado varias cositas de aseo, ¿no es cierto? Y lo que se ha hecho es enseñarles a la mamá también para que ellas aprendan que cada uno debe tener su propio peine, no peinarse con el mismo. Igual a las niñas, enseñarles ahí en hora de recreo, están haciendo las trencitas inglesas, no sé qué, y utilizan diferentes peines. Y como dice el profesor, pues yo les enseño y los pejos se van saltando. Profe, me dice, a ver, míreme, ya me he echado, el doctor me ha dado una pusica ahí y sigo con los piojos ahí en puerto de salud. Y el doctor me dice, pero ¿qué hacemos, doctor Leus? Que hay que poco a poco enseñarles que cada uno debe tener su propia toalla, su propio peine y así enseñarles a los niños. Y como tienen bellos televisores grandes que se ha regalado la región, ¿no es cierto? Ahí se les pasó videos para que vean exclusivamente cómo el piojito va saltando de uno a otro, ¿sí? Y poco a poco, como dice la profesora, ya van teniendo otro tipo de actitud frente a eso. Claro, el 80% creo que tenían, ¿sí? El otro problema es las pulgas. Acá tenemos variedades de pulgas. Tenemos la más importante, es Enocilas chopis, ¿sí? Que es referente a peste, ¿sí? Entonces tenemos ahí Pulis irritans,
que ataca al hombre, ¿no es cierto? Y vamos a ver a nivel de la cerda ocular, está por debajo del ojo. Entonces, y esta es la parte posterior del machito, ¿sí? Y esta es la espermateca de la hembrita. Entonces, quizás para ustedes no es tan importante, excepto cuando ustedes son jefes, ¿no es cierto?, de los centros de salud y estén trabajando a nivel de epidemiología también, entonces vienen para que se los clasifiquemos y les ayudemos en eso, ¿sí? Pero siempre es necesario que todo lo que ustedes tengan ahora como estudiantes, eso lo guarden, siempre lo van a utilizar y eso es lo más importante, ¿no es cierto? Entonces tenemos Arceas chopis de la rata, los Ocelos fasciatos, también puede estar en los roedores, Tenocephalis canis en los perros, Tenocephalis felis en los gatos, y Tunga penetras, que hablamos del pique, que puede estar, ¿no es cierto?, metida en este caso en las plantas de los pies, o a veces en las manos, o en la cintura, dependiendo, ¿no es cierto?, donde hayan estado. Frecuentemente estamos viendo problemas de tunga, por ejemplo, a nivel de los cerdos o del ganado también. Yo he tenido estudiantes que han ido con unas heriditas en las plantas del pie. Doctora, me dice, me he ido a cambiar la media porque se me mojó y míreme, no sé qué me ha adentrado. Entonces, no le digo, hijo, esto es tunga. Simplemente, ¿no es cierto?, bonita se le saca con una, se esteriliza una agujita, ¿no es cierto?, y se le puede sacar. Pero ustedes ya tienen varias herramientas ahí a nivel de sus equipos que tienen para poderla sacar a ellas, ¿sí? Entonces, lo ideal es sacarla a ella, porque piense que si la matamos va a haber infección ahí y tenemos otros problemas secundarios, ¿sí? Entonces, lo ideal es siempre enseñarle, ¿no es cierto?, a nuestra población qué es lo que debemos tener y cómo hacer en este caso, ¿sí? Entonces decimos ahí que es aproximadamente, son ectoparásitos, hematófagos específicos, permanentes, en presencia de variedad capitis, tenemos vestimentis corporis, el fijo del cuerpo, causante de la pediculosis, y eso se ve en la sierra más que todo, ¿no? Entonces la gente en la sierra hay que acostumbrarles también, o acá también los pueblos jóvenes que tenemos que vienen de la sierra, sí, a lavar la ropa, y como digo, si cometen errores, como dicen, es por ignorancia a veces, ¿no?, de la gente. Dice, es que doctor, yo no tengo estudios, dice, yo no sé. Entonces les vamos a enseñar y se les enseña a ellos. Hemos salido con estudiantes de medicina. Bueno, ustedes ahora el seminario están haciendo, ¿no es cierto?, simplemente a nivel de bibliografía, pero antes no, se salía al campo. Entonces vamos a ver que mide aproximadamente, en este caso, los piojos, regresando a los piojos, ¿no es cierto?, que están midiendo entre 2 a 4.2 milímetros, ¿sí? Que eso ahorita lo vamos a ver. En este caso Tirus pubis, digamos, como hemos visto, está entre 1 a 2 milímetros y tiene también sus propias características, ¿sí? Entonces, cada uno de ellos tiene su importancia, ¿sí? Por ejemplo, que estamos viendo ahorita, Puris irritans, ¿sí?, ectoparásito obligatorio temporal del hombre, pero ha sido encontrado en animales domésticos y silvestres también, se conoce como pulga del hombre. Produce una dermatitis, ¿no es cierto? Entonces la gente se rasca, se hace escoriaciones por la misma saliva que le ha dejado, ¿sí? Entonces vamos a ver que el cuerpo es comprimido lateralmente, lo que permite deslizarse en el pelaje de sus hospederos. No presenta peines, tiene aparato bucal picador, corto, fuerte, con dos cerdas que hemos visto, ¿no es cierto?, que son estas cerdas que tienen acá. En la zona preantenal, el tercer par de patas es muy desarrollado, adaptado para el salto y termina en uñas. El macho está midiendo entre 1.5 de longitud, presenta estructura genital actinizada. Entonces, todas estas partes de acá es del macho, ¿sí? Cada uno de ellos es diferente y por la forma, ¿no es cierto?, podemos distinguirlo. Sin embargo, la hembra mide 5 milímetros de longitud, la espermateca de mayor taxonómico. Entonces, estas son las espermatecas, como les mencionaba. Entonces, a veces a ustedes los llevan, ¿no es cierto?, a los puestos de salud y uno comienza a ver, ¿no es cierto?, el problema que tienen ahí. En cuanto al ciclo evolutivo, presenta metamorfosis completa con estadios de huevo, larva, pupa, adulto. Los huevos miden 0.5 milímetros de un largo ovoide de color blanco brillante. Son depositados de 3 a 20 en una sola ovoposición, pero durante toda su vida puede depositar alrededor de 500. La larva es vermiforme, con aparato bucal, masticador, se alimenta de detritus orgánicos. Las larvas son de un color crema, con 15 centímetros, presenta cerdas de cada segmento, son muy activos. El periodo de larva
De larva oscila de 10 a 18 días, extendiéndose hasta 200 días. El estadio de pupa varía de 8 días a un año. Él mantiene, ¿no es cierto? En este caso se ha visto que mantiene, ¿no es cierto? Hasta cuando ya cambia el clima, entonces recién. Por eso se dice de 8 días hasta un año puede durar, ¿sí? Las pupas adultas son hematófagas y pueden vivir entre 350 a 500 días. ¿Qué importancia tiene? Ocasiona dermatitis, prurito, es más frecuente en época calurosa, las picaduras son más frecuentes en la noche, ocasionando pápulas edrematosas persistentes horas o días. Se encuentra en la ropa o en pliegues de sábanas. Se le considera como vector biológico de Yersinia pestis. En cuanto a epidemiología, decíamos que es cosmopolita, frecuentemente encontrada en zonas rurales donde existen animales, hablamos de los perros, gatos, ¿no es cierto? Hay que tener medidas profilácticas, aseo frecuente, preferencia donde duerme, descansan los animales, ya hablamos de los gatos y perros, y empleo de desinfectantes o cera de los pisos. Uso de insecticida para eliminar de las pulgas. Entonces, lo que hay que hacer, ¿no es cierto?, es indicar a la persona. Y como dicen ellos, si cometen errores es a veces por ignorancia. ¿Qué hacen al perrito? Lo hacen entrar, ¿no es cierto?, al dormitorio, en este caso, y tiene a veces pulgas y ya comienza a picar a los que están durmiendo en la habitación. No, pues les explicamos a ellos que los animales afuera y ellos son los que deben dormir, ¿no es cierto? A veces tienen un solo dormitorio. Entonces hacerles un corralito para los animales, ¿no es cierto? Tanto para el gatito como para el perrito. Y que no entren al dormitorio. Y así evitamos cualquier, en este caso, insecto que vaya a introducirse con ellos, ¿sí? Y ya lo hacen muy bien, les hemos explicado a ellos, igual que lo que vamos a ver de Tunga, que llamamos el pique, ¿no es cierto?, en este caso, y que a veces la gente igual los cerdos los tiene apegados a la habitación, ¿no es cierto? Y resultan con el pique, tanto a nivel de las plantas de los pies, ¿no es cierto? A veces en los brazos o en la cintura. Muchos lo conocen como el pique, ¿sí? Onigua. Son hematófagos, ¿no es cierto? Entonces la hembra está adaptada para la adhesión intracutánea permanente en los hospederos, produciéndose la tungiosis que se le llama, ¿no es cierto? Mide aproximadamente entre 1 a 1,5 de largo, de un color café oscuro, cabeza de forma angular, aparato bucal bien desarrollado. Los papos presentan cuatro artejos, los tres tercios torácicos en conjunto son más cortos que en el tercio del primer segmento abdominal, carece de tejidos para alimentarse de su hospedero, se adhiere al pelo. Entonces vemos ahí, ¿no es cierto?, en este caso que su ciclo de Sifonáctera va a ser completo. Vamos a tener huevo, larva, pupa y adulto. En este caso se ve que el machito mide aproximadamente 1 milímetro de longitud con estructura genital quinizada. La hembra sí es más grandecita, está entre 1,5 por 1,5. Presenta la espermateca de un valor taxonómico importante porque simplemente vemos ahí una bolita, ¿no es cierto? Sí, y ahí es casi el problema que se tiene, porque el resto de las pruebas, como ven, tanto que nos parece, por ejemplo, la otra que es importante es Chopis. La Chopis, vemos acá, la cerda la va a tener, ¿no es cierto? Sí, este Chopis. Chopis es todo lo que es peste en este caso. Ectoparásito temporal de la rata y mamífero se conoce como la pulga de la rata. La picadura produce dermatitis, es considerada vector biológico de la peste bubónica y es hospedero intermediario de immunopiasis también, ¿no es cierto? En este caso, diminuta se encontró en ellos. Hubo un problema, ¿no es cierto?, en el norte de las ratas ahí, en los arrozales que tenían. Ahí murió dos médicos, un residente y un interno también. No, fue un médico y un residente que fueron a ver el problema, ¿no es cierto?, que tenían ahí con la población y era por el problema de las ratas. Entonces se indicaban, ¿no es cierto?, primero qué es lo que tienen que hacer, ¿sí? Entonces fumigaron y las ratas estaban ahí presentes y se meten a sus cuevas, lamentablemente murieron ahí ellos. Tienen dos cepas en la región preantenal, estando el posterior encima del ojo, mientras que la inserción de las cerdas postantenal forma una V, carece de peine y técnidos en la parte baja del segundo segmento abdominal, se encuentra en los mesopleura y se observa una barra escrotizada que se le conoce como apodema o sutura
Un macho mide 2.5 de longitud, la hembra mide 4 milímetros. Ahí podemos distinguir, ¿no es cierto?, tanto hembra y macho en relación, ¿no es cierto?, a la forma que presenta, ¿sí? Tanto la espermateca como la parte posterior del machito. Por las estructuras que tiene ahí, ¿sí? Si ven, no tiene peines ella, simplemente vemos la cerda ocular, ¿sí? Entonces, cada una de ellas tenemos que aprender a reconocerlas. Este está, miren, en la parte de abajo, está por delante. ¿Sí? Entonces, para nosotros, o bueno, el que va a dedicarse a la parte de epidemiología, ¿no es cierto? Es el que tiene que saber todas estas estructuras, ¿sí? Para poderlo saber y dar el resultado, ¿no? Entonces hablamos que la metamorfosis completa, huevo esferoidal, el adulto está entre 60 y 75 días, pudiendo llegar hasta 200 días. Los adultos pueden vivir hasta 150 días. Importancia médica. Su importancia ocasiona dermatitis, el vector biológico de Yersinia pestis, Rickettsia, Prowazekii, y también encontramos en las ratas Trypanosoma levici, ¿no es cierto?, que es otra variedad que tienen las ratas ahí, que también encontramos en ellas. Hospedero intermediario de Hymenoptera diminuta, es una tenia, ¿no es cierto?, que está midiendo unos 60 centímetros. Eso también les enseñamos cuando hacíamos presencial para que conozcan a diminuta y la diferencia también de H. nana. H. nana es más pequeña, tenía 4 ventosas y rostelo armado. Sin embargo, diminuta es un poco más grande, unos 60 centímetros, no tiene rostelo armado. Entonces la pulga adquiere la infección en el estadio de la larva, alimentándose de las heces de la rata que contiene los huevos o proglótidos, lo que se transforma en el cisticercoide y que persiste en la pulga cuando se convierte en el adulto. Sí, entonces eso es a nivel de lo que es en los Chopis. También tenemos los Oxylus fasciatus, que es otra variedad, ¿no es cierto?, también de pulga, que no hay mucho, ¿no es cierto?, en nuestro medio, pero también encontramos. En este caso va a tener el peine pronotal, no tiene peine genal. Y lo que también vemos, ¿no es cierto?, en este caso es lo que significa Tenocephalus canis y Tenocephalus felis. Es en relación simplemente a las cabezas, ¿no es cierto?, entonces, y a los hospederos. Entonces ellos tienen los dos peines, tienen el peine genal y el peine pronotal, ¿sí? Entonces vemos por el ángulo de la cabecita si es canis o es felis, ¿sí? Entonces, en cuanto son hematófagos, estos parásitos temporales de mamíferos y del hombre. La especie más frecuente es Tenocephalus felis y canis, que felis sería del gato y canis del perro. Su picadura produce dermatitis, hospedero intermediario también de Dipyridium canino, que es otro cesto, ¿no es cierto?, que tiene el perro, que a veces, ¿no es cierto?, comienza a eliminar los proglótidos y la gente a veces no sabe, ¿no es cierto?, también tiene que tener mucho cuidado con esos proglótidos. Se caracteriza por presentar peines o tenidos genales y pronatales, que consta de 7 a 8 dientecillos agudos y negros, como están viendo acá. Entonces ellos logran clasificar, ¿no es cierto?, en relación a la forma y el número que tienen cada uno de ellos. ¿Sí? Y también a la parte de la ajena ahí. ¿Sí? Entonces se caracteriza por presentar peines o tenidos que estamos viendo. Peines, la cabeza es baja y alargada. Entonces, por ejemplo, si fuera este es canis, felis sería más alargadito esto, ¿sí? Mm, entonces, tenemos que felis, la cabeza es alargada y el primer segmento tenido genital tiene casi la misma longitud, tiene 6 tenidos pronatales aproximadamente. Canis, la cabeza es corta, alta y el primer tenido genital es más corto que el segundo, tiene 18 tenidos pronatales aproximadamente. En cuanto a su ciclo, presenta metamorfosis completa, por lo general tiene un desarrollo que va de 2 a 4 semanas. Importancia médica: la picadura produce dermatitis, hospedero intermediario de Pyridium canino. Cuando la larva de la pulga ingiere huevos, captura ovígeras o proglótidos, se presentan en las heces del perro o del gato. En cuanto a Felis, el vector biológico de Bartonella y el nivel de epidemiología es cosmopolita, similar a los recomendados por Pulis irritans. Y también, ¿no es cierto?, encontramos dónde están los animales. Ese es el gran problema, ¿sí? Y el otro que sería, que hemos visto, Tunga, Cenosiras chopis, ¿no es cierto?, que serían ellos. Entonces, todas estas especies las vamos a ver ahora, ¿sí? Entonces, es en relación a lo que tiene. Por ejemplo, tenemos los Oxylus fasciatus. Entonces, solo tiene peine pronotal, no tiene peine genal, ¿sí? Y vemos que es una hembrita por la espermateca. Entonces, igual, 3 pares de patas, ¿no es cierto?, cubiertas con cerdas, ¿sí? Y acá tenemos el peine, ¿sí?
Acá tenemos Tenocephalis, en este caso es canis, es por la cabecita. Si miran la cabeza, miren, es casi cuadradita, ¿sí? Y nos fijamos también por los peines que tiene acá. Estos son más cortos, ¿sí? Y acá está el otro peine. Entonces tiene peine pronotal y el peine genal que está en la ajena. Y observamos la espermateca. Y decimos es una hembrita de Tenocephalis canis, ¿sí? Este es el epigidio. Y todos tienen 3 pares de patas que le permiten saltar. Entonces acá también les han puesto esta parte de acá de la espermateca. ¿Sí? Está dobladita. Y este es el epigidio. El otro que vamos a ver es Félix. Entonces, simplemente es igual, como les digo, miren la cabeza, es más alargada, ¿sí? Y acá vemos los peines, son diferentes a los que están viendo. Entonces, tanto peine pronotal como el peine genal, esta es la ajena, ¿sí? Sus 3 pares de patas, se respiran por tráquea, ¿no es cierto? Y lo que vemos simplemente es para que identifiquen esta parte. No sé estando si es hembra o macho, ¿sí? Porque no da para poder ver eso. Pero con esto decimos que es Tenocephalis Félix, es del gato. ¿Sí? Acá vamos a ver, en este caso, Félix ya completo, ¿no es cierto? Miren la cabecita igual alargada, igual vemos los peines a nivel genal y pronotal. Vemos la ajena, los 3 pares de patas, miren que la tercera pata es la más larga que le permite saltar. Acá vemos el pigidium y esta es la espermateca. Entonces, bueno, es simplemente para que ustedes puedan reconocerla, pero la mayoría no está a nivel de la espermateca y es la clasificación para ver a qué especie también corresponde, ¿sí? Porque a veces les llevan al puesto de salud y ustedes tienen que informar, ¿no es cierto?, para ver qué especie es la que están teniendo ahí y después van a nivel de epidemiología, van a ver, ¿no es cierto?, para la fumigación, dependiendo del lugar donde estén. Acá tenemos, ¿no es cierto?, la otra, ese Pules irritans, que hablamos de cerda, entonces la cerda está aquí, ¿sí? Entonces en este caso no hablamos de peines y decimos que es una hembrita porque tiene la espermateca, no tiene claspe, y este es epigidio, ¿sí? Y esta es la ajena es la parte de adelante. Entonces no se olviden que este tiene, ¿no es cierto?, su cerda, ¿sí? Pules irritans, 3 pares de patas, y acá está mejor todavía, miren la cerda, ¿sí? Entonces acá tenemos la cerda por debajo del ojito. Y acá tenemos el machito. Entonces igual, esto es la parte del macho, ¿no es cierto? Que miren que es como un caracolcito, ¿sí? Que le puede distinguir. Pero primero que miramos es a nivel de cerda. ¿Tiene cerda o tiene peines, ¿no es cierto? Para ver si es Pules irritans o si es Cnidostira chopis, ¿sí? ¿Cuál de ellas es? Esta es la ajena, igual, los 3 pares de patas que tenemos, ¿sí? El epidemiólogo, ¿no es cierto?, que se va a dedicar a esto, ellos son los que están estudiando esto. Acá vemos Cnidostira chopis, de la rata, transmisora de lo que es la peste, ¿sí? Entonces acá tenemos igual, no tiene peines, ¿sí? Pero lo que se puede distinguir es a nivel de lo que es la espermateca, ¿no es cierto?, ¿sí? Y lo que vemos también en todo lo que es Jena, ¿sí? Y por la forma también que tiene en la cabeza. Entonces cada una de ellas tiene su propia importancia, ¿no es cierto?, para poder distinguir y poder decir si pertenece a tal esto. Este Pigidium, todos tienen Pigidium, que es esta parte, pero por ahí ya vemos todo lo que significa la espermateca. Aquí acá les han puesto mayor aumento, ¿no es cierto?, para poder distinguir y ver. Entonces uno ve la cerda, si tiene cerda, tiene peines, ¿no es cierto?, si está por delante o está por debajo la cerda, para poder distinguir cada una de ellas, ¿sí? Entonces, para nosotros lo más importante, ¿no es cierto?, en este caso es ver si presenta su cerda ocular o no, ¿no es cierto? Entonces piense que esta está produciendo todo lo que es la peste bubónica y también hablamos de hospedero de diminuta, ¿sí? Que se encuentran a veces en los animales, ¿no es cierto? Y podemos verlas, ¿sí? Entonces piense que esta pulga en buena cuenta es la más importante para nosotros. Entonces, ¿qué estamos viendo nosotros? Estamos viendo en este caso, ¿no es cierto?, la cerda posantenal en forma de una B que se ve por ahí, ¿no es cierto?, o tenidos en la parte baja del segundo segmento dominado de mesenguotro
Tenemos ahí por encima también del ojo, ¿no es cierto? Su cerdita ahí tiene dos cerdas en la región preantenal, está en la posterior por encima del ojo, mientras que la inserción de la cerda postantenal forma una B, ¿sí? Entonces vemos ahí, ¿no es cierto? Así le ponemos para el examen, se tienen que ver bonita ella, ¿no es cierto? Está por encima. Entonces, simplemente para poder distinguir a ella, si están viendo es totalmente diferente a la otra que tenemos acá de Pules irritans. Miren, ahí es totalmente diferente, ¿sí? En relación a esto de acá, a esta forma que tiene, miren. ¿Sí? En el mismo ángulo también de su propia cabecita, si ven, es diferente. Entonces uno va viendo cada una de las partes, ¿no es cierto?, para poderlas diferenciar a ellas. Hasta digamos el color, por ejemplo, esta se trata con ácidos para poder clarificar un poco y ver, ¿no es cierto? Sí, pero todas estas características de acá, de la parte posterior, es diferente a los otros, como están viendo, forma de caracol, esta parte es más elevada, ¿no es cierto? Y si les ponemos esta vainilla con esta, justo para que vean la cerda ocular, ¿sí? Que es lo que nos interesa ver de cada una de las estructuras que tienen ellas, ¿sí? Tenemos al machito, ¿sí? Igual, ¿sí? Esta es la parte de clasper, ¿sí? Miren, este es como una paleta que se tiene, ¿sí? En la parte posterior. Igual sus tres pares de patas, ¿no es cierto? Y en este caso siempre se tiene que ver a la cerda y ocular que debe tener, ¿sí? Tenemos acá lo que llamamos tunga penetrans. Tunga es la otra pulga, ¿no es cierto? La hembrita está adaptada para herirse intracutánea permanente en el hospedero, produciendo la tungiasis, se le conoce como el pique. Entonces, mucha gente que está como sido en el campo, ¿no es cierto? Se mete la pulga y es una bolita, y eso le llaman el pique, ¿sí? Son hematófagos. Entonces, los animales también pueden tener, por ejemplo, a nivel de cerdos, pero el problema es que la gente que entra a los chanchos y hay pulgas ahí, ¿no es cierto? Se le mete y está una bolita, pero me duele a caminar. Entonces, ¿qué hace la gente? Agarra una agujita, la calienta, ¿no es cierto?, en la velita y se la logra sacar. Ya me saca, pues, doctora, esta, me dice, pero miren las otras, no le digo, sí infectaban las heridas, ¿sí? Entonces vemos ahí que mide aproximadamente de 1 a 1.5 milímetros de largo, de un color café rojizo, la cabeza de forma angular, aparato bucal bien desarrollado, los párpados presentan 4 artejos, los 3 tergitos torácicos en conjunto son más cortos que el tercio del primer segmento abdominal, carece de tenidos para alimentarse de sus hospederos, se adhieren al pelo. El macho, en este caso este es un machito, miren acá, este es su espícula de machito, todo este complejo. Y si miran acá, esta es la parte de la proboscis como serrucho también que tiene, ¿sí? Esta es la parte de la ajena, ¿sí? Entonces, el machito ese se puede ver como una pulga, ¿no es cierto? Que mide 1 milímetro de longitud con estructura genital quitinizada. La hembra es diferente. Mide 1.5 a 1.5 centímetros. Presenta la espermateca de un valor taxonómico. Entonces, la hembrita es la que tienen acá en corte. Entonces, acá tenemos a adulto macho de Tunga penetrans y acá tenemos el corte de una hembra de Tunga. Entonces, se mete a la piel, ¿no es cierto? Y simplemente es una bolita la que se le agarra y se le palpa. Y lo que se hace es sacarla para hacer el corte histológico, ¿no es cierto? Y mirar las estructuras internas de la pulga. Sí, en unos casos la gente misma lo que hace, como les digo, calienta una agujita y se la jala hacia arriba, ¿sí? Pero como le digo, está bien, bien cuando se le limpie bien, ¿no es cierto? Y se va a secar. A veces así nomás, ¿no es cierto? Hay microorganismos y comienza a tener problemas de infecciones secundarias ahí. Entonces eso no se debe hacer. Entonces hay que indicarle, ¿no es cierto?, a la persona que tiene que acudir a la posta para que en este caso el médico logre sacar a la pulga, ¿sí? Luego le cura todo y ya lo deja para que a los 2 días vuelva a ir y vea cómo va evolucionando ese cortecito que le ha hecho, ¿no es cierto?, para sacar a la pulga, ¿sí? Porque a veces la gente, no, así nomás, no, siempre piensa que puede producir, ¿no es cierto?, infecciones, si no se le echa alcohol o se desinfecta toda la herida. Siempre hay que explicarles, piensen, por eso les digo, si cometen muchos errores a veces, como ellos mismos dicen, es por ignorancia. Es que, doctorita, yo no sabía que eso podía ser así.
Le digo, bien, cuando no es cierto, si está la posta ahí cerca, le digo, ellos le pueden sacar, pueden encontrar en las, bueno, como digo, en los pies, en las piernas, ¿no es cierto? A veces en las manos también, o cualquier parte del cuerpo, ¿no? Bien, cuando haya tenido contacto con ellos. Lo que vamos a ver es ese ciclo de triatoma infectans. En este caso el ciclo es incompleto, todos se alimentan de sangre. Este es lo que hemos tenido y han trabajado los estudiantes de medicina, como decía, ¿no es cierto? Digamos, con OPS que hemos trabajado. Entonces, hablamos de huevos, hablamos de 5 estadios nifales, acá faltaría 1, 2, 3, 4 y la quinta. Las utilizamos para hacer el diagnóstico de la ninfa 3, ¿no es cierto? Que es la que se alimenta en mayor cantidad porque tiene que mudar y tenemos que seguir leyendo. El macho es la parte roma, la hembra tiene una saliente más, tenemos ojos compuestos, tenemos dos ocelos, entonces miren que la parte de la cabeza, la probóscis está metida hacia adentro, 3 pares de patas y vemos mucho por los conexivos, ¿no es cierto? De la forma que tiene. ¿Sí? Entonces acá en Arequipa todavía hay distritos que creo que no han terminado de fumigar por la pandemia, ¿no es cierto? Pero acá, como les contaba, han trabajado tanto los chicos de medicina de la Católica haciendo las encuestas, ¿no es cierto? Ahora están ellos en Estados Unidos, muchos de ellos, están en Canadá, otros, están en diferentes partes del mundo y eso se ve muy bonito, ¿no es cierto? Que estén trabajando allá, han aprendido muchas cosas. Entonces, todo es la amistad y la conexión con ellos, ¿no es cierto? Entonces hablamos que su ciclo es incompleto y que se alimenta de sangre. Y acá tenemos otras especies. Hablamos de, en este caso, pues, digamos, tenemos Pastrongylos herreri y Pastrongylos chinai, que ahorita vamos a ver. Entonces, este es para que vean simplemente cómo son ojos compuestos. Miren, cada bolita que miran ahí es un ojo, un ojito. Entonces, hablamos de ojos compuestos y dos ocelos, que son los ojos simples. Hablamos de, tiene una probóscide, ¿no es cierto?, larga, que va desde aquí hasta aquí más o menos. Es de vista del otro lado un par de antenas, ¿no es cierto? La parte cephalótoras, abdomen que tenemos. Entonces hablamos de triatoma SP simplemente por la cabeza que estamos viendo. Este va a ser para el caso de Rognius. Rognius ecuatoriensis tenemos, Rognius pipitins también, ¿no es cierto? En la parte norte del país. Entonces igual lo van a reconocer por las características. Tienen ojos compuestos y dos ocelos, los ojos simples que se tiene. Sí, igual, la probóscide es larga, de acá hasta acá más o menos, se ve por otro lado. Estas son las antenas, que tiene un par de antenas con 4 segmentos, ¿no es cierto? Y vemos el cefalotórax y que, digamos, y las alitas que están por acá. Y hablamos de Rognius, Rognius SP. ¿Sí? Acá tenemos Pastrongyllus, hay dos especies, Pastrongyllus herreri, que es estética, y Pastrongyllus chinai. Herreri, como están viendo esta de acá, chinai es un poquito más oscura. Entonces, igual, si miran, siempre es el nacimiento de las antenas. Entonces hablamos de ojos compuestos y los dos ocelos. ¿Sí? Y la probóscide es desde acá hasta acá, como están viéndola. Sí, es larga. Y estas son las antenitas que se han cortado. Entonces en la prueba están las mandíbulas, maxilas, la hipofaringe. ¿Sí? Entonces al momento se alimentan de sangre, ¿no es cierto? Sacan, cortan, comienzan a chupar sangre. ¿Sí? Igual su ciclo es incompleto, ¿no es cierto? ¿Sí? Y lo otro que vemos acá es el chinche de cama, similecturario. Entonces hay sectores donde ha habido un problema, ¿no es cierto?, de chinche de cama. Por ejemplo, antes de la pandemia, yo he tenido chicos de derecho, he tenido policías, ¿no es cierto?, que tenían problemas con, en este caso, con el chinche de cama. Esperemos que les hayan logrado fumigar porque no sé cómo hayan quedado. Simplemente miren, si ustedes van a una casa, por decirle, por X motivos, ¿no es cierto? Ayudar a la población, todo, dejan sus cosas ahí y, por ejemplo, que dejen encima de la cama, no saben si encima de la cama haya, o en los colchones hay chinches o no, ¿no es cierto? Y se va yendo uno en su maletín, van a su casa, entran al dormitorio, lo dejan ahí en el maletín y de repente poco a poco va aumentando, ¿sí? Por ejemplo, en este caso, ustedes deben quizás haber visto Flores Hermanos. Venía de Lima a Arequipa. A la altura ha sido, creo que ni siquiera han llegado a, después de 4 horas, creo 3 horas de Lima,
Dice que no podían dormir, les picaba tu autitito, ya no aguantaban, ya se bajaron del bus y estaba lleno de chinches, full de chinches. Llegaron acá a Arequipa en otro bus y fueron para que se les vea las lesiones que tenían y era por el chinche. Entonces piense que el chinche se puede transmitir a nivel de la ropa, a nivel de las cosas que se llevan, ¿no es cierto? Por ejemplo, hay un oficial que lo han destacado acá en Arequipa, él alquila un departamento acá en Bustamante y Rivero, y le han dejado las cortinas, ¿no es cierto? Y simplemente las camas, pero con los colchones, pues, ¿no? Y las camas de madera. A las 2 semanas, ellos han puesto sus frazadas, sus sábanas, todo. A las 2 semanas ya tenían picaduras y quienes sufrían más eran los pequeños. Un niño de 8 años y de 5 años que tenían su propia camita para dormir, ¿no es cierto? Y me lo llevan, me dice, pero doctora, me han enviado acá donde usted y no sé por qué. Y le digo, ¿qué ha pasado? Me dice, mire lo que tiene, el doctor me ha dicho que usted me los va a ver. Le digo, pero, le digo, esto es picadura. Y le digo, hay mosquitos, me dijo, pero no sé, me dijo. Y me dice, ¿podemos ir? Me dijo. Le digo, ¿el departamento? Sí. No sea mala, me dijo, vamos, acompáñenos. A ver, espérese, que ahora tengo clases. Ya, me falta dentro de 1 hora. 1 hora en punto, vamos. Ya. Agarramos con el carro que les dan a ellos y fui con mi técnico más para que busquemos, a ver, digo, ¿qué es lo que tiene? Comenzamos a ver. No, le digo, lo que usted tiene es chinche. Me dice, ¿cómo sabe? Por el olor. Ustedes entran a una habitación, se siente el olor medio fétido, bueno, cuando uno ya conoce, ¿no? A ellos. Así es que le digo, mira arriba, manchas de sangre, profe me dice, ese es el chinche, ahí debe haber. Ya, ahorita vamos a subir, vamos a ver el colchón. Le digo, me va a disculpar, pero hágase para un ladito. Jalé las frazadas, las sábanas, y le digo, mire, acá hay chinches. Me dijo, pero ¿cómo sabe? Piense que los colchones hay unos que tienen sus uniones, ¿no es cierto? Con su pitita y vía sangre. Le digo, voltea el colchón. No le digo, nada de voltear acá nomás. Trae tu pinza que has traído. Jalo la pitita y sale el chinche. Me lleno de sangre. Me dice, ¿eso qué es? Digo, son chinches. Me dijo, sí conocía yo eso en Lima, me dijo. Digo, ahí tiene. Y el chinche tiene un olor característico, es bien fuerte. Entonces piense que su ciclo es incompleto. Está midiendo entre 3 a 8 milímetros de longitud por 3 milímetros de ancho, de aspecto ovoide, dorso ventralmente, aplanado de color café rojizo, sí, en los adultos medios amarillentos, juvenil presenta una cabeza, tórax y abdomen, cabeza pentagonal, un par de ojos compuestos, antenas con 4 segmentos. Entonces nosotros lo que hacemos es ver las características de cada uno de ellos. Por ejemplo, miren, esta es la parte de la probóscide, acá tienen sus antenitas, tienen 4 segmentos, pero lo primero que vemos son esta parte de acá, son ácteros, no tienen alas y las patitas, ¿sí? Les dimos la vuelta, se ve la probóscide ahí, ¿no es cierto? Le digo, no, es chinche, le digo. Tenemos adultos, juveniles, de todo, le digo acá. Me dice, ¿y ahora qué hago? Tenemos un par de ojos compuestos, antenas con 4 segmentos. Le digo, lo único que se tiene que hacer es, le digo, tratar de buscar dónde va a dormir, ¿no es cierto? Y que lo fumiguen todo titito, sacar las cortinas, ¿sí? Y digo, hay que lavarlas y evitar que se siga aumentando en este caso, ¿sí? Entonces, decimos que su ciclo es completo, es mi metábola, tiene 5 estadios nipales y adultos. El ciclo dura entre 37 a 128 días, marca resistencia al ayuno. Los adultos viven hasta 12 meses. La hembra coloca 200 a 500 huevos operculados, depositan en las masas de color amarillo. Después de 10 días eclosionan y salen las ninfas que necesitan dar una comida de sangre para pasar a otro estadio evolutivo. Viven en las hendiduras de los colchones, lugares oscuros. ¿Cuál es su importancia? No se ha comprobado la transmisión de agente patógeno, pero mecánicamente podrían transmitir el virus, hepatitis B, por la picadura o a través de las heces. Sí, pero piensa que el aparato, en primer lugar, es muy dolorosa la picadura. Sí, la gente lo que hace es rascarse.
Su picadura produce lociones, pápulas eritematosa de variedad intensa con un punto rojo en el centro. Por la reacción de la saliva, el insecto pudiendo presentar infecciones bacterianas secundarias y rascado y puede producir insomnios o anemia por la hematofagia. Es por la cantidad, ¿no es cierto?, de sangre que están succionando a los niños principalmente. Se encuentra en zonas rurales de nuestro país, acá también encontramos, son muy sensibles a insecticidas de acción residual. Se recomienda no empapelar, ¿no es cierto?, las paredes en este caso ni regalar demasiado y evitar muebles antiguos, aseos de la vivienda. Por ejemplo, en otro pacientito, ¿no es cierto? Es un chico de derecho. Están estudiando para el último examen y con sus amigos ahí, tres de ellos, y bueno, él vive alojado. Como me dice, tengo una cama, me dice, de 2 plazas, hemos estado ahí estudiando. Nos hemos quedado, me dice, dormidos ahí, me dice, doctora, pero ¿qué ha pasado? Que mis amigos han resultado con ronchas, todos enronchados, me dice, no me había cuenta. Y justo estábamos terminando ya, me ha medio despertar y comenzamos a ver cositas que se movían en las hojas que estaban en la cama. Les han puesto las cintas scotch a los chinches para llevar y me los han traído así pegados en el papel. Y le digo, y me dices que estaba moviéndose, me dijo, queremos saber que dice chinche. Y le digo, quizás entre los libros de unos a otros se han podido llevar. ¿Y ahora qué hago? Me dice. Le digo, hay que sacar todito al sol, no queda otra. Las camas son de madera, sí, todo al sol. Y digo, si puedas barnizar, ¿no es cierto? Echarles detergente con lejía, le digo, me dice, ¿puedo hacer? Le digo, puede hacer, porque me dice, no, ¿dónde voy a dormir? No, me dice, ya sé dónde voy a dormir, donde mi amigo. Ya voy a limpiarlo todo y cortinas, todo, todo. Ya. Entonces, ¿qué hay otro señor de su casa que también hemos ido a ver? Es otro oficial que ha alquilado un departamento y le han entregado con todo, cortinas, las camas, también todo, todo le han alquilado, frazadas, todo, todo, todo completo se le han entregado al departamento, 2 cuartos, 2 dormitorios, 2 baños, su cocina, su comedor, todo, todo con muebles, con todo. Entonces me dice, cuando yo estaba solo, me dice, bueno, me picaban, pero no, o decía, pues son los insectos porque dejo abierta la ventana, ¿no? Ya llega mi familia, me dijo, y de repente quien ha sufrido más es la pequeñita de 3 añitos. Me dice, ella duerme en su propia camita y le digo, ¿y está pegada a la pared algo? Sí, me dice, está pegada a la cortina. Y me dice, mire cómo tiene sus ronchitas, que el doctor me ha dicho igual que la vea. Y su esposa me dijo, yo también me dijo, tengo picaduras, me dijo, igual mis otros hijos. Y le digo a mi técnico, oye, le digo, ¿tienes tiempo? Me dice, profe, tenemos prácticas. Le digo, ¿sabe qué? Mañana. Mañana podemos ir, hoy día no. Mañana sí podemos ir. Me dijo, yo mañana no puedo. Entonces, ¿qué día puede? Me dijo el viernes. Miré mi horario, pero le digo, puedo a las 2 de la tarde. Sí, ya me dijo, a las 2 de la tarde ya. Vengo a recogerlo. No, no se preocupe, le digo, tenemos la camioneta de la universidad. Ya, 2 de la tarde nos vamos a la casa. Hemos ido 2 de la tarde y justo llegaban los pequeños ahí del colegio. Y igualito. Le digo, no, esto no está pegado a la cortina, le digo, debe estar más acá adentro. Pero me va a disculpar, le digo, pero voy a extender las camas, los colchones. No, me dijo, haga lo que usted quiera. Ya, hemos sacado. Igualito hemos encontrado. Le digo, no, le digo, mire, este es chinche. Me dice, ¿cómo? Mire, le digo, está lleno. Me dice, está lleno. Ya se ha reventado a mí este de sangre. Le digo, ellos se sacian y se logra reventar de sangre. Le digo, pero es el olor. Me dice, sí, se siente un olor medio feo, ¿no? Me dice, esto yo he visto en Lima, me dijo él. Me dijo, sí, esto yo he visto en Lima. Y ya, miramos las cortinas. Y le dije, ¿sabe qué? Le dije, las cortinas también tienen. El técnico se subió y me dijo, sí, profe, sacó de los pliegues, sacó unos cuantos. Me dijo, mire, le enseñé a él, le digo, sí, le digo, lo que tiene es chinche. Lo que tiene que sacar, le digo, es que hay que lavar, le digo, con agua caliente para que no todo se mate, pues no, si no saque al sol, lo sacude todo bien sacudido y recién lo ponen para que laven ahí con detergente, con todo lo necesario, ¿no es cierto? Y imagínense dónde lo han llevado, lo han llevado a la lavandería. Cuando había me dice, doctor, he traído unos más. Digo, pero sí, me dijo, y he hecho todo, me dijo, he llevado a un cuartel, he hecho limpiar todo, 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 me dice, ya, nos hemos ido una semana a dormir en un hotel. Y ya está pintado, está todito barnizado, todo, todo, todo. Hemos abierto las ventanas, todo. Y digo, y las cortinas las he llevado a la lavandería. Entonces imagínense si se han quedado unas, si han ido a la lavandería. La lavandería no lava al día la ropa.
dura 3 días por ahí. Entonces hay que tener mucho cuidado cuando llevemos la ropa a la lavandería. Siempre hay que sacudir, ¿no es cierto? Y ver que no estemos entrando algún insecto a nuestro dormitorio. Principalmente piensen en nuestro dormitorio, que descansamos ahí y dormimos. ¿Sí? Ya. Creo que esta es la última. Y acá tenemos esta de acá. Por ejemplo, este es con clarificante que le hemos clarificado. Esta es la probóscide, ¿no es cierto? Que va hasta aquí. Estas son las mandíbulas y las maxilas que las hemos hecho que salgan. Entonces se pone un cebo para que salga al momento de picar, logramos obtener esto. Y acá tenemos las antenas, ¿no es cierto? Tenemos 1, 2, 3, 4 segmentos y estas son las patitas, 3 pares de patas que tienen. Y miren ahí que tienen sus pequeñísimos, ¿no es cierto? Pinecitos, algo así, ¿no es cierto? Que comienza a raspar, como dicen en unos casos, al momento de acercarse a la piel, no somos muy sensibles y eso es lo que dice, ay, tengo rash y se comienzan a rascar, ¿sí? Pero es más que todo por la vez de la saliva. Acá tenemos 3 segmentos también, ¿sí? Ya, creo que esa es la última que tenemos. ¿Sí? Entonces igual, acá tenemos la probóscide, los ojos, ¿no es cierto? Y tenemos los 3 pares de patas. Y este es el aparato copulador machito. Si tiene su espícula ahí, ¿sí? En la parte posterior que tienen aquí. ¿Sí? Entonces no se olviden, ¿no es cierto?, que este se alimenta de sangre. Y creo que esa es la última. Ahora sí, pónganse a llenar, ¿no es cierto?, su guía y, y ya con eso terminamos. ¿Sí? Entonces solamente nos faltaría, si no me equivoco, los tobas que se ha avanzado harto. Faltaría todo lo que es díctera, que díctera es harto, y sería ácaros, garrapatas y arañas. Y terminamos ahí el curso. ¿Sí? O sea, así, pónganse a llenar, ¿no es cierto? Y luego me lo envían para calificarles. A ver, yo seguiré viendo el otro trabajo de su grupo. A ver, ¿cómo es esto? No sé, acá qué me falta. Uh-huh. Doctora, disculpe. Sí, dígame. ¿Podría subir las láminas al Blackboard? ¿Están subidas? No, solo está la práctica a desarrollar. Allá, espérense un ratito. Yo pensé que era. Sí. Doctorcita, disculpe, yo me conecté un poco más tarde, pero espera que termine de hablar para... Espérense un ratito, sí, te voy a hacer que suban las láminas. Ya, ya, doctorcita, gracias. Doctora, ¿todo? Ya, Por favor, ahora sí los ven. Jóvenes, ¿ahora ya las ven? Sí, Jóvenes, doctora. ¿ya las ven las láminas? ¿Sí? voy a ver. Sí, ya las pueden ver. Sí, doctora, sí. Está muy bien, así deben decir, pero no se ve, entonces ya les pongo. Está muy bien. Doctora, Sí, dígame. disculpe, lo que he preguntado hoy día, digamos que no he respondido o he respondido mal.
¿Eso se puede recuperar o ya no se puede recuperar? No, sí, no se preocupe, les voy a seguir preguntando. Y así voy Ah, llenando ya, las ya. preguntas. Nectarcito, entonces, me conecté un poco tarde porque tuve problemas. Seguro Fiorella le comentaba a nuestra delegada, pero espera que termine de hablar para marcar la ¿Qué asistencia. apellido? ¿Qué apellido? Escalante. Escalante, déjeme ver acá. Sí, Escalante. Sí, le he puesto Gracias, asistencia. doctora. Sí, le he puesto. Sí, Tu amiguita me tuve dijo un que no problemita. podía conectarse. No, Sí, gracias, doctora. así cuando ustedes me dicen, yo les pongo. ¿Sí? Eso es, señorita. No, si su amiga me dijo que no podía entrar, que iba a entrar tarde. Entonces, jóvenes, miren, en la segunda fase que hemos hecho, ¿no es cierto? Ahí les hemos puesto un puntaje por la bibliografía que han buscado, ¿no es cierto? Sí. Aunque realmente unos no me serían los dos. Yo me he dado el trabajo, como decía, de buscarles. Simplemente han pegado los títulos y una que otra cosita. Después el resto, nada. Piense que este trabajo ahora que me van a enviar tiene que ser completo y el informe. Y ese informe se pasa a la católica. Entonces, por favor, tratemos bien que son 40. Divídanse el trabajo. Y sean honestos. A ustedes, por decirle, a señorita que sea Gloria ya. Me dice, ¿sabe qué, profesora? Fulano, no nos ayuda de nada. Ustedes me avisan. Yo les pongo la nota a ellos, lo que les corresponde, ¿no es cierto? En este caso, si es cero, les ponemos el cero. Porque no es justo que unos trabajen como uno me decía, doctor, nosotros hemos trabajado y otro grupo no ha trabajado nada. Y a todos los hemos puesto en el mismo grupo. Entonces creo que hay que ser conscientes, jóvenes. Yo creo que ya tenemos una responsabilidad, ¿no es cierto? Entonces todos debemos trabajar. No es que le quiero ayudar, como me decía una de las doctoras, que él no ha trabajado nada y le ha puesto más nota que a mí. Entonces tampoco es eso, ¿no es cierto? Seamos conscientes. Tenemos todos que trabajar y entregar ese trabajo para que tengan todos, digamos, el mismo puntaje que se les coloca. ¿Sí? ¿Me están escuchando? ¿Sí? Por Sí, favor. doctora. Yo voy a Sí, hacer que después que entre ustedes mismos se califiquen ahora. Y eso es anónimo, nadie sabe. ¿Sí? Que ustedes se califiquen. Por decirles, María no trabajó y Gloria le pone cero. Está bien, le ha puesto cero porque no ha trabajado. Y eso es ser consciente, ¿no es cierto? Claro, y tiene razón la señorita de decirme, doctora, yo he trabajado y a mí me ha puesto menos puntaje y al otro, ¿por qué le ha puesto más puntaje? Es que son varias cosas, no solamente se suman ahí. Piense que es una plantilla grande, entonces varios ítems van, no solamente uno. Pero ya en este caso viene ahora solito, viene el trabajo de qué van a entregar ustedes, ese ya viene solito, ¿sí? En nosotros que hemos compartido con otras cosas, ¿sí? Entonces, son varias notas, no crean que es una sola nota, son 2, 4, son 5, son 6 notas que se les tiene que sacar para colocar en la tabla. Supongo que el doctor Vázquez debe haberles dado esa tabla, donde va todos los puntajes de cada uno de ellos. Y eso es como norma que se tiene, ¿no es cierto? Y eso va a su facultad. Entonces, eso no es de que uno se invente de dónde sale. Pero bueno, también creo que unos tienen razón, ¿no? Yo pensé que todos habían trabajado entre ustedes, debía haberles hecho calificar a ustedes, que ustedes se califiquen, cada uno sabe quién ha trabajado y quién no ha trabajado, ¿sí? Y así se le debería colocar, como dice, su nota. Sí, porque doctora, pero si él no ha hecho nada, y hay cosas que, bueno, ya pasó. Pero en esta fase, ¿no es cierto? Todos tienen que trabajar y ayudarse. Sí, esta fase, como ven, es puro insecto, es más sencillo, que tiene relación. Por ejemplo, estamos viendo triatominos, ya han visto Trypanosoma cruzi, ¿no es cierto? Y algo por el estilo. Leucomia también, están viendo Leishmania, también ya hemos hecho, ¿sí? Entonces ya vamos completando.
Entonces tienen que elaborar, ¿no es cierto?, su informe final. Todos tienen que ayudar para que entreguen un bonito informe y lo pueda leer. Eso va a su facultad, eso va a ir donde el doctor René Vázquez para que lo chequee y lo vean, ¿no es cierto? Entonces eso se presenta a su universidad. Ese es su trabajo que han hecho en grupo. Pasa mi canal de día. No entiendo.
Yo aquí no tampoco.
Es un problema. Es un problema. ¿Cuántos hay? 1, 2, 2, 1, es negativo. Acá. 1, 2. Entonces acá ya se retiró. 1.
Acá. Acá ya. Ajá. Vamos a acabar un punto. Ok. Su nota. También. Ya. Acá también tanto. Así que llevo hasta completar todos los bordes de entender. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. La siguiente, unas 15. 15, 30, ya está. ¿Cuántos? Su problema. Mirado su problema. Este por ejemplo. La pasa en la avenida. La pasa no tiene nota. Aquí no tampoco. Vamos a ver. 1, 2, 3, 4, 5. 5. No ha venido una. No ha venido dos. Aquí no ha venido una. Barrera tampoco. 2. Ya. Acá va todo eso. Entonces no ha venido aquí. No ha venido barrera. Ya. Entonces entran todos, sí. Acá hay dos. Entonces acá no han venido dos. Acá 1, 2, igual 2.